Londres, 4 de julio de 2011. En un piso humilde irrumpe una unidad táctica entrenada para capturar criminales de alto perfil. Pero no hay violencia, no hay resistencia. Solo un adolescente en pijama. Tiene 16 años. Su nombre, Mustafa Al-Bassam. No parece peligroso, no parece capaz de lo que lo acusan, pero lo es. Detrás de la pantalla, Mustafa es conocido como The Flow, un nombre que las agencias de inteligencia han aprendido a temer. Es uno de los 6 creadores de Lulzsec, un grupo de jóvenes hackers que en cuestión de semanas pusieron en jaque a gobiernos, corporaciones y agencias internacionales. Sony, Nintendo, PBS, Fox, el FBI y la CIA. Sí, la CIA. El 15 de junio de 2011 su sitio web oficial, CIA.gov, fue derribado. Cayó CIA.gov solo por las risas. El motivo, diversión. Risa. En poco más de un mes, Lulzsec se convirtió en leyenda. Y en el corazón estaba él, Mustafa, el más joven, el más talentoso del grupo, el que con 16 años logró lo que muchos expertos creían imposible. Esta es la historia de cómo un niño de 16 años desató el caos en las agencias más poderosas del mundo. Esta es la historia de The Flow. Mustafa nació en 1995 en Bagdad, Irak. Cuando tenía 6 años, él y su familia emigraron a Reino Unido, al sureste de Londres. Con 8 años, su padre le regaló un ordenador. Mustafa comenzó a pasar horas jugando a videojuegos como cualquier otro niño. Pero este interés pronto daría un giro radical. Mustafa comenzó a preguntarse cómo funcionaban realmente los ordenadores, así que empezó a aprender sobre algoritmos, códigos, análisis de datos, incluso comenzó a construir sus propios sitios web utilizando Microsoft FrontPage, un programa que te permitía escribir tus propios códigos y publicarlos en internet. ¿Cómo un niño de 8 años fue capaz de hacer todo esto? Simplemente tenía un don. Los intereses de Mustafa cambiaron rápidamente. Pasó de crear sitios web a hackearlos. Ya no le bastaba con construir, quería entender cómo romper. Y su primer hackeo llegó antes de lo que nadie esperaría. Estaba en su habitación haciendo los deberes de matemáticas. Necesitaba una calculadora, pero no tenía una a mano. Así que abrió el navegador y buscó una calculadora online. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Pero mientras resolvía las operaciones, algo llamó su atención. El código fuente del sitio era visible. Y no solo eso, podía modificarlo en tiempo real. Y no lo dudó. Reescribió líneas, cambió funciones, manipuló el comportamiento de la página. Sin malware, sin bots, sin intención de dañar. Solo por curiosidad. Desde este momento, Mustafa empezó a pasar horas en su ordenador. No jugando, no navegando, hackeando. Páginas locales, foros mal protegidos, todo lo que encontraba con una vulnerabilidad lo investigaba, lo modificaba. Su habilidad crecía a una velocidad alarmante. Era autodidacta, metódico y sobre todo obsesionado. Llegó incluso a hackear el servidor de su propio colegio, un sistema supuestamente cerrado, pero para Mustafa fue solo cuestión de tiempo. Una vez dentro, no solo accedió a información académica, sino a documentos internos, nóminas, salarios, datos administrativos, información privada de profesores, directivos, todo. Pero Mustafa necesitaba algo más. Hackear webs pequeñas ya no era suficiente. Quería un desafío real, algo que lo pusiera a prueba. Así que se lanzó al corazón de internet, los foros underground. Comunidades secretas, salas de chat cifradas, lugares donde los hackers reales compartían herramientas, exploits y secretos. Ahí estaban los nombres más temidos. Pero bastaron unos días para darse cuenta de que era mejor que hackers, incluso los que eran mayores que él. Pronto Mustafa se topó con un artículo que le daría ese desafío que tanto buscaba. El artículo hablaba sobre la Operación Payback, una operación organizada por el grupo Anonymous. En 2010, Wikileaks, un sitio web que exponía vídeos y documentos que los gobiernos y las empresas ocultaban, publicó más de 250.000 documentos clasificados a Wikileaks, enemigo público. Otras grandes empresas se unieron a la lucha contra Wikileaks. Mastercard bloqueó todas las donaciones a su sitio web. Aquí es donde entró en juego la Operación Payback. Tanto Anonymous como Wikileaks creían en el libre acceso a la información, por lo que Anonymous empezó a apoyar a Wikileaks lanzando su propio ataque contra Mastercard. Morning, it attacked Mastercard.com, crashing the website in retaliation for Mastercard Worldwide's stated intent to deny transactions with WikiLeaks. Pero esto fue solo el comienzo. El 7 de diciembre de 2010, Visa también suspendió la capacidad de hacer donaciones a Wikileaks. En respuesta, Anonymous lanzó ataques coordinados que derribaron todos los sitios web de Visa. El gobierno no tardó en reaccionar.
El FBI y otras agencias de seguridad iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de estos ataques. Se emitieron órdenes de arresto y se llevaron a cabo redadas en varios países donde se detuvo a varios sospechosos vinculados a Anonymous. A pesar de la presión, Anonymous no se detuvo. Continuaron sus ataques ampliando su lista de objetivos, PayPal, Amazon y otras empresas que habían tomado medidas contra Wikileaks. Las redes sociales ardían. Mustafa lo estaba viendo todo y quería formar parte. Con 15 años se sumergió en este grupo de hackers y pronto ayudaría a realizar uno de los ataques cibernéticos más grandes en la historia de el gobierno de Túnez. Querían ir más allá, romper las reglas, reírse del sistema, atacar por el simple placer de hacerlo, por las risas. Eran seis miembros fundadores de Lulzsec y entre todos ellos había uno que destacaba, el más joven, el más brillante, Mustafa al-Bassam, de 16 años. Pero lo que comenzó como hackeos por diversión, pronto se convirtió en algo mucho más serio, una guerra abierta contra las mayores corporaciones del mundo. Y todo esto comenzó con lo que Lulzsec llamó la Operación Antisec. La Operación Antisec fue una ola de hackeos que involucró ataques cibernéticos contra gobiernos y organizaciones para exponer información clasificada. Y cada ataque se volvió cada vez más extremo. El primer objetivo de la operación fue el FBI. El grupo comenzó un ataque contra la empresa HBGary, una empresa especializada en ciberseguridad. Su misión era proteger a Estados Unidos de amenazas informáticas, pero terminó siendo una de las mayores humillaciones públicas en la historia. En 2010, el FBI confió y contrató a HBGary para que le ayudase a rastrear y desmantelar redes de hackers. Pero todo explotó cuando HBGary recibió una advertencia directa. Lulzsec estaba observando, y no pensaban quedarse callados. En un intento desesperado por recuperar el control, Aaron Barr, CEO de HBGary, declaró públicamente la guerra contra Lulzsec. HBGary provokes them. He goes to a computer security conference and says, "I'm going to reveal the primary members of this group." Prometió que revelaría las identidades de sus miembros, que sabía quiénes eran. Fue una provocación, y Lulzsec respondió con todo. Desde ese momento empezaron un ataque masivo a los servidores de HBGary, intentando hacer agujeros en su seguridad. For his email company account, his PayPal account, his World of Warcraft account, and pretty much every single account. Mustafa filtró más de 70.000 correos electrónicos confidenciales. Este ataque tuvo grandes consecuencias para Aaron Barr. He ended up losing his job, there were death threats to him and his family, they had to move house, so the impact for him was very serious. Pero lo más inquietante es que para Lulzsec esto solo era un juego, y la operación Antisec no había hecho nada más que empezar. Y su siguiente objetivo estaba directamente ligado al corazón del sistema de seguridad estadounidense, InfraGard. InfraGard era una organización sin fines de lucro respaldada por el FBI. Su función era crear un puente entre el gobierno y el sector privado. En pocas palabras, la red que ayudaba al FBI a compartir información de forma segura con empresas clave. La guerra contra InfraGard comenzó después de que en 2011 el presidente Barack Obama declarara la guerra a los cibercriminales. More than 100 million Americans had their personal data compromised. There's a direct threat to the economic security of American families, not just the economy overall. Pero el gobierno respondió. Lulzsec fue marcado como uno de los principales grupos en guerra, y el gobierno estaba decidido a acabar con ellos. El FBI se tomó muy en serio esta guerra, pero Lulzsec, por el contrario, respondió con bromas. En una de ellas llamaron al FBI haciéndose pasar por Obama. Yes, hello, who am I speaking with? This is the FBI. We have a very serious issue here. A self-replicating flame botnet. Pero desde este momento, el juego se volvió serio. Hackearon el sitio web de InfraGard, y no solo lo tumbaron, dejaron un mensaje dentro. Dejadlo fluir, estúpidos acorazados del FBI. No pasó mucho tiempo antes de que Lulzsec lograra acceder a las contraseñas internas de los miembros de InfraGard, pero usaron esta información contra un miembro en particular, Karim Hijazi. Karim era un hacker de sombrero blanco, lo que significaba que las empresas le permitían hackear sus sitios para probar su seguridad. Karim usó sus habilidades de hacking para recopilar datos legalmente tanto para InfraGard como para el FBI, lo que lo convirtió en una mina de oro para Lulzsec. Automáticamente amenazaron a Karim con filtrar toda su información a menos que pagara o les entregase información, pero Karim no cedió, en cambio los expuso públicamente. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para alejarlos, sino que los provocó y los dirigió hacia su presa más ambiciosa, la CIA.
comenzaron lanzando un ataque de denegación de servicio al sitio web de la CIA. Este tipo de ataque se denomina DDoS. Básicamente lo que Lulzsec hizo fue inundar un sitio web con tantas solicitudes, tantos visitantes falsos, que el sitio simplemente no puede hacer frente a tantas demandas de servicio y se cae. Pero no solo se desconectó la web, todas las bases de datos internas de la CIA también cayeron. Las noticias se expandieron y esto fue una vergüenza pública para el gobierno de Estados Unidos. Después de 4 horas de caos, Lulzsec publicó un tuit: cayó CIA.gov solo por las risas. Mustafa, con solo 16 años, logró hackear una de las webs más seguras e impenetrables del mundo. Pero lo que nadie sabía era que había un traidor cuando su padre tenía solo 16 años. Poco después se mudaron a Nueva York en busca de una vida mejor. Pero por la falta de dinero, Héctor empezó a hackear bancos y empresas, hasta que encontró su pasión por Anonymous. Poco después fundó con los otros 5 miembros Lulzsec. Pero todo cambió cuando el FBI tocó su puerta. Sabu fue arrestado y el FBI le dio un ultimátum: colaborar con ellos para no ir a la cárcel. En ese momento, Sabu se convirtió en informante del FBI. Su misión principal, recopilar datos y chats de todos los miembros de Lulzsec. So they said, well, we know who you are, we know what you're doing, and we also know you have 2 kids in the house. You make the decision. I wasn't in a situation where I identified anybody. I didn't point my fingers at nobody. I did not provide... You're rationalizing this. No, I'm giving you reality. My cooperation entailed logging and providing intelligence. Pero aún así, la decisión de Sabu condujo a la caída de Mustafa al-Bassam. Mientras está jugando a videojuegos en su habitación, Mustafa escucha un golpe en la puerta. Una unidad especial de la policía de Reino Unido. La policía irrumpe en su habitación. And so they came into the bedroom and they searched the whole bedroom. They took any electrical devices. And so I was just sitting there in the bedroom for 2 hours watching them do this. Mustafa fue llevado a un interrogatorio acusado de 84 delitos. El interrogatorio policial duró horas, pero Mustafa no habló. Every question they would ask, I would say no comment. Después de 24 horas, la policía se vio obligada a dejarlo ir. They were supposed to arrest me 80 times, but they only finished arresting me about 40 times because they could only keep me in custody for 24 hours. Pero esto no le libraría de todos esos cargos.